¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo lunes, una nueva semana. Mi nombre es Julián Galeano y aquí estamos oficialmente, a ver si no estoy equivocado, sí, oficialmente en el último lunes del 2020. Manso año que vivimos, un año muy loco, un año donde aprendimos muchas cosas y vamos a ver qué es lo más buscado por los argentinos en Google en lo que fue este 2020. Nada, no sé. Hola Gastón, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola Julián. Bueno, como habías mencionado, el último lunes del año hay que mostrarse tal cual lo vivimos prácticamente. Así en remera, ya no hay chombas, no sé, estoy atentando contra mi estilo, contra mi imagen pública, pero bueno, es así. Y el famoso cubrebocas que nos ha acompañado todo el tiempo. Entonces, si es el último programa del año y el último video, el último encuentro, la última charla, el último estudio, etcétera, etcétera, acá donde grabamos todo esto, tenemos que vivirlo como hemos vivido en todas estas ¿Cuántos semanas. barbijos te compraste este año? La verdad que yo, ninguno. Me los compró toda mi mujer. Bueno, pero digo, ¿cuántos usaste? ¿Perdiste alguno o no? No, perdí, no, dejé de usar porque viste que algunas veces decían lo tenés que traer y hervirlo para matar el virus y algunos eran de muy mala calidad y se achicaron, con lo cual no me entraban. Algunos otros se lavaron bien, qué sé yo, no, pero fácil 5 o 6. 5, sí, ok. Yo tengo este que es Celeste Praset, que puedes conseguirlo en Mercado Libre, Celeste Barbijo Praset. Así que bueno, Gastón, vamos a hablar un poco sobre qué fue lo más buscado de este año por los argentinos. Y el punto número 1 de forma indiscutible es coronavirus. Sin lugar a dudas, esta fue la palabra que más se buscó. La palabra con, bueno, después vamos a estar viendo sobre los qué y los cómo, pero coronavirus, por cuestiones de público conocimiento, fue la más buscada. En segundo lugar, y la que a mí me llamó mucho la atención, es Google Classroom. Qué locura esto de las clases online, ¿no? El tema de Classroom realmente es muy interesante. Creo que el coronavirus, la pandemia y toda esta situación nos demostró que podemos estar en contacto con herramientas educativas muy poderosas y que depende de la persona de cómo lo podemos aprovechar. Muchos chicos se adaptaron muy bien a esas clases virtuales y otros realmente no, las sufrieron. Pero lo bueno del Classroom en sí es la facilidad de adquirir conocimientos y la facilidad que tenemos a los contenidos en cualquier momento y en cualquier situación en que nos encontremos. Y a partir de ahí poder planificar, si se quiere, una educación presencial cuando se pueda y una educación a distancia que creo que va a ser complementaria y va a seguir usándose por mucho tiempo. Yo creo que no se va a descartar. No. Tanto en las escuelas primarias, secundarias, hasta incluso en las universidades, y después de ahí le abre la puerta a un montón de otras profesiones para que puedan dar cursos de profesionalización, de adquirir un conocimiento puntual de algo, microcursos, etcétera, etcétera. Y no solamente Classroom, creo que hay muchas plataformas del famoso e-learning que han sabido sumarse a toda esta movida, pero sin duda Classroom fue la estrella de búsquedas y la estrella que marcó a Google. Sin ¿no? dudas, sin dudas. El modo de clase virtual llegó para quedarse, realmente creo que llegó para quedarse. Se va a adaptar mucho en cuanto a las materias, en cuanto a las cátedras, tipo quizás facultades o carreras como medicina, no, porque es más necesario estar ahí practicando y ciertas cosas muy puntuales, no, pero sin lugar a dudas, si vos le preguntás a un profesor qué prefiere, estar con 50 alumnos en clases todos gritando o 50 alumnos y andar muteándolos, habrá que ver qué es lo que prefiere. Definitivamente. La tercera palabra, porque estos son palabras, es trámites a distancia. Wow. La gran mayoría de los trámites se tuvieron que realizar a distancia, esto no es nada
nada loco, nada, digo, de otro mundo. Fue muy triste ver, por ejemplo, me acuerdo la escena de este año de los jubilados yendo a cobrar, ¿te acordás? No sé si fue un viernes que hubo colas y colas de jubilados yendo Y colas, que se desmayaban y demás. Y cosas que se podrían haber evitado con el buen uso del internet o con un buen uso de planificación, con un buen uso de métodos de trámites a distancia. Estamos transicionando de una generación que no usa el mundo online a una generación que solo es mundo online. Entonces ese abismo de diferencia todavía se está normalizando, digamos, pero bueno, sin lugar a dudas en Argentina todavía falta mucho lo que es trámite online. Sí, y el que no estaba acostumbrado a hacer trámites digitales se vio forzado definitivamente a hacerlos. Sí. Para continuar dentro de todas las posibilidades que había y se podía con sus actividades cotidianas. Pero el trámite online definitivamente es otra de las cosas que ya vino para quedarse. Sin dudas. La cuarta palabra, la cuarta frase más buscada es cero patriótica, es más del mundo de Estados Unidos, es elecciones de Estados Unidos. Estamos hablando de las elecciones de Estados Unidos donde hubo más votantes que nunca. En Estados Unidos, si no estoy mal, no es obligación ir a votar, no hay ningún tipo de multa. Entonces, exacto, por lo general no son grandes movilizaciones de masa allá en Estados Unidos para votar. Este año fue totalmente distinto, fue el año donde hubo más votantes, fue el año más candente en cuanto a discusión, los debates para mi gusto fueron muy ridículos, fueron muy pasionales, fueron muy lo que uno espera de un político no ocurrió ahí. Y acá en Argentina hubo un gran interés, como siempre, de lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Exacto. Sí, llamó mucho. Yo creo que es por el personaje en sí del señor Donald que llama mucho la atención. Más allá de su gestión, me parece que no todo el mundo sabe cómo es su política, etcétera, etcétera. Quizás muchos sí, pero me parece que llama más la atención sus comentarios, sus acciones que otras cosas. Y me parece que ahí despertó el interés en sí sobre las elecciones, ¿no? ¿Va a ganar, no va a ganar? ¿Qué pasa si no es reelegido? Bueno, creo que hay todo un tema en Estados Unidos con el presidente que no es reelegido. Sí, bueno, y acá en Argentina muchos medios usaban esto de decir ¿qué presidente le conviene a la Argentina que gane? Entonces hubo muchos análisis como diciendo, bueno, dependiendo de las políticas de Donald Trump, ¿nos conviene o no nos conviene? Dependiendo de las políticas de Joe Biden, ¿nos conviene o no nos conviene? Entonces también hubo mucho ahí de decir cuál conviene hacer fuerza que gane. Muy interesante. La palabra número 5 se conecta con la palabra número 3, si se quiere, que es todo el tema de trámites y demás, es permiso para circular. Fue un quilombo sacar el permiso para circular, lo digo desde mi experiencia personal. Yo lo saqué al toque en la primera página que se hizo. La primera página yo la saqué. Y después el gobierno de la ciudad sacó su propia página. Nación se actualizó. Nación hizo 2 o 3 versiones. El gobierno de la ciudad también. Hubo muchos problemas ahí. Si bien fue muy rápido, me sorprendió que haya tantos problemas. Porque esto se soluciona con gente de informática. O sea, acá tiene que haber gente de informática y exacto, gente que entienda de experiencia de usuario. Yo creo que ahí hubo un gran problema en el primer mes, más que nada, sobre entender que la gente no entiende, no tiene por qué entender la complejidad del permiso. No sé cuál fue tu experiencia, pero para mí fue bastante caótico, lo tuve que explicar a mucha gente. No, yo una sola vez saqué un permiso, fue cuando acompañé a mi hijo al médico, que lo tuve que sacar por las dudas, pero que era obligatorio en teoría sacar ese permiso. Pero sí, prácticamente no he utilizado ese término de búsqueda. Así que Google no me cuqueaste. Ahí no te cuqueó. Celebro la aplicación Cuidar App, sí me parece que está muy copada, pero sí al principio fue interesante el quilombo que fue eso. La sexta palabra, la estrella de este año es Zoom. Este fue el año de Zoom, rompió récords en Wall Street, una locura Zoom. Yo soy más de Google Meets, pero igual, sin dudas, este fue el año del Zoom, el año de estar en la oficina y clavarte el fondo de playa,
La gente buscaba todas Es estas verdad. cosas, cómo compartir pantalla, cómo compartir audio, estoy en una clase, estoy en una capacitación, estoy con mi jefe, cómo comparto millones de cosas. La verdad que Zoom fue la estrella, ¿no? Sí, y ahí descubrieron muchos que tenían computadoras que no resistían el fondo de pantalla, con lo cual dijeron, oh, bueno, vamos a aprovechar, que entiendo que va a surgir ahora los eventos de Hot Sale Cyber para actualizar las computadoras, que entiendo que también debe haber sido una de las palabras más buscadas. Exacto. Pero con respecto al Zoom, es increíble. En algún momento llegamos a decir cuántas reuniones de Zoom teníamos por día. Che, ¿cuál es tu próximo Zoom? Era como una palabra recurrente que nos invadía en conversaciones cotidianas. ¿Cómo te fue en el Zoom de las 11? Sí. ¿Cómo te preparaste para el Zoom de las 17? Y Nos sé. acostumbramos a hablar en 40 Increíble minutos Zoom. porque hay gente que no quería pagar, entonces es como, vamos chicos, vamos. Me tocó, esto es muy bizarro, me tocó, tengo una compañera de un proyecto que estamos haciendo que está en la secundaria todavía y me dice, Juli, necesito que des 15 minutos de hablar sobre algo puntual de marketing en una clase de, no me acuerdo si filosofía o qué. Y me dice, tiene que ser 15 porque el profesor no está pagando el Zoom. Y en esos 40 minutos te tengo que meter a vos y a 3 más. Y yo hice mi explicación en 14 como para que le sobre el tiempo al profesor y el profesor se puso a hablar, muy bueno, gracias por... ¡Pum! Se cortó. Se cortó, muy triste. Muy triste no pagar eso. Y bueno. La séptima palabra... Sí. Pero de nuevo, otra acción, todo lo que es conferencia, calls virtuales, llegó para quedarse, definitivamente. La séptima palabra que habla mucho sobre la necesidad que hubo este año de reinventarse, de mejorar la casa, de mejorar el día a día, de adquirir nueva tecnología, para mí está muy claro y es Hot Sale. El Hot Sale que se realizó en el mes de julio, en finales de julio, fue la séptima palabra más buscada, fue la séptima frase, digamos, más buscada. Realmente fue un Hot Sale que batió récords. Batió récords. Si no me equivoco, fue el doble de facturación incluso que en el 2019, ¿no? Sí, las ventas online realmente creció mucho y en este contexto de coronavirus, pandemia, la palabra hot sale significó mucho porque es el resumen, si se quiere, del consumo online potenciado además por el contexto coyuntural. ¿Sí? Es increíble. Sí. La octava frase más buscada es una frase que abarca a un universo de casi más de 9 millones de argentinos. Estamos hablando del ingreso familiar de emergencia, o sea, la IFE, que era el bono de 10.000 pesos que se entregaba a trabajadores informales y monotributistas. Acá en Argentina son casi 10 millones. Entonces hubo mucha duda de a quién le corresponde, a quién no, de qué forma. Exacto. Y bueno, ingreso familiar de emergencia fue la palabra número 8. La palabra número 9 es una palabra triste, pero es una de las palabras más buscadas y se convirtió en una de las palabras más buscadas con tan solo semanas. Y estamos hablando de Diego Maradona. Increíble. Por todo lo que eso implica, ¿no? Creo que la noticia que movió mucho el año. Las emociones, Sí, realmente la palabra en sí, la persona en sí, el jugador en sí, el ejemplo, el antiejemplo, depende cómo lo quieras calificar, fue un impacto global, que obviamente en Argentina sí va a dar como una de las palabras más buscadas, pero casi todos los países, cuando se conoció la noticia, estaba presente en los principales resultados de búsqueda. Sí, una noticia bastante fuerte que nos movió a todos. Y como bien vos decís, en todo el mundo. Fue una noticia mundial. A mí me sorprendió realmente ver los homenajes que se han hecho. Realmente era muy emocionante. Yo quedé muy impactado. Muy impactado. De hecho, recomendamos a la gente que vaya al LinkedIn de Gastón Funes. Hay un artículo que subiste muy interesante, muy copado, hablando sobre el fallecimiento de Maradona, que por lo menos yo lo recomiendo. Y por último, la palabra número 10 es Mi ANSES, que es la plataforma digital de ANSES que permite realizar diferentes trámites y consultas personales sin necesidad de ir a la oficina.
está clarísimo. Otra vez más los argentinos buscando en este año cómo hacer trámites a distancia. Y después hay un listado, voy a leer de A3, si te parece, Gastón, sobre qué, cómo y dónde fueron las cosas más buscadas. Por ejemplo, los 3 que tal cosa más buscados en Argentina fue: ¿qué es el coronavirus? ¿Qué es el estado de sitio? ¿Y qué pasó el día que nací? Muy interesante. Pará, y voy con, ¿Cómo entendemos voy con eso? la cuarta, que me parece graciosa, que está buena, que dice: ¿qué es el AMBA? Porque hubo un momento que el presidente decía, bueno, el coronavirus es por el AMBA, qué sé yo, y todos como, che, ¿qué es el AMBA? Dice como, entro, no entro, estoy en la matanza, bueno, qué sé yo. Claro, el AMBA, la zona geográfica alrededor de Capital Federal, digamos, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el primeros barrios y localidades alrededor. Eso es el AMBA en sí. Pero hay algo que me llama, ¿qué pasó el día en que nací? A ver, no soy psicólogo, pero me parece que estamos buscando eso para que quede en el recuerdo, porque el coronavirus en teoría es un virus que nos podría llegar a matar, ¿no? Entonces está la muerte, está el estado de sitio, no puedo salir a una determinada hora, me van a bloquear. En Argentina eso no pasó. Pero sí en República Dominicana. Sí, pero pasó en otros países, sí. Exacto, sí, acá no tuvimos estado de sitio en esta situación, pero no podemos hacer nada, entre comillas, estado de sitio. Que es el coronavirus, me puede matar, y ¿qué pasó el día en que nací? Es como los psicólogos tuvieron demasiado trabajo acá también. Sin dudas. De hecho, te vamos a dejar acá un video para que lo puedas ver en la descripción sobre cuando hablo de las tendencias del marketing 2021, que uno de los tópicos es la nostalgia. Es impresionante como muchos coinciden en que el año que viene se va a hablar mucho de la nostalgia, se va a utilizar mucho el recurso de hablar de cómo era la vida antes y cómo es ahora, porque cambió literalmente en muchos aspectos todo. Entonces creo que fue un año emocionalmente muy fuerte para todos. Después, en los 3 cómo más buscados: cómo saber si cobro los 10.000 pesos de ANSES. En Argentina está en el top 1. Número 2, cómo hacer barbijos. Y número 3, cómo hacer alcohol en gel. Y bueno, sumo ahí la número 4, cómo se contagia el coronavirus. Está más que claro. Sí, y digamos, está todo relacionado al coronavirus, pero de esos cómo, a mí lo que más me llamó la atención es cómo hacer medialunas. Es verdad. ¿Cómo hacer medialunas? La pregunta es, ¿cómo hacer medialunas de grasa o de manteca? Y yo creo que acá hay 2 tipos de personas: los que comen medialunas de grasa y los que comen medialunas de manteca. No sé, yo soy el de las medialunas de manteca, obviamente. Las de grasa no las puedo comer. Yo también aguanto las de manteca. De manteca, solas, partida al medio, jamón y queso, partida al medio con dulce de leche, como venga. Bien. Pero buscaron cómo hacer medialunas. Jamás me hubiera imaginado que esa búsqueda esté presente como la más realizada por los argentinos. No sé. El tema es hornearla. ¿Dónde la hornean? Horno normal. Sí, el horno normal. No sé, hablo de pura ignorancia, ¿no? Y sí, no queda otra. Pero bueno, estás en casa y que hay que comprar medialunas o hacerlas. Así que este fue el año donde yo hice más pan casero que nunca. Después, en cuanto a los dónde más buscados es dónde cobro el IFE. Está muy claro. El punto número 2 yo no lo entiendo. Sí. Dice, ¿dónde queda Villa Azul? ¿Qué habrá pasado en Villa Azul? Yo no recuerdo. No recuerdo ninguna noticia relacionada con Villa Azul. Si ustedes que están viendo el video recuerdan algo de por qué Villa Azul pudo haber sido tan popular, déjenlo acá en los comentarios. Porque busqué ahí noticias y como no encontré nada muy interesante. Y después, por último, ¿dónde retiro la tarjeta alimentar? Que fue también una tarjeta muy utilizada, otro plan estatal para poder para poder apoyar a las personas, obviamente, en esta situación. Sí, exacto. Sigue relacionado al contexto coronavirus, a cómo cobrar los 10.000 pesos del IFE, y digamos, era como el instrumento para
también acompañar todas estas medidas económicas que se lanzaron aquí en el país. Exacto. En cuanto a los acontecimientos más buscados, elecciones de Estados Unidos, el Hot Sale, como te habíamos dicho, y Roland Garros. Exacto. Roland Garros, el deporte número 1 para los fanáticos del tenis. Ese es el torneo ideal. Así que estuvo ahí en las búsquedas más realizadas. En cuanto a las personas más populares este año, Diego Maradona, sin dudas el más buscado. Definitivamente. Kobe Bryant, recordemos que Kobe Bryant... otra muerte trágica fue en enero, en el mes de enero, finales de enero. Y Luis Alberto Spinetta. Muy interesante. Y por último, en cuanto a recetas tenemos recetas de medialunas, recetas de pan casero y recetas de flan casero. Estas fueron las búsquedas más buscadas de los argentinos en este 2020, año tan raro, tan extraño. Increíble. Así que bueno, Gastón, ¿querés Acá sacarte estamos, el barbijo para despedirte o no lo vas a tener ahí? No, empezamos así, terminamos así, ya estamos. Ahí, próximo lunes, nueva era, nuevo año, cambiamos todo. Cambiamos todos, esperemos que sea para mejor, un año para reinventarse, renovarse y remejorar en todo. Así que Gastón, te deseo un buen cierre de año, que tengas un buen comienzo del 2021 y obviamente estamos en contacto. Y para las personas que nos están viendo, que tengas un excelente cierre de año. Fue un año duro para todos, pero bueno, apostemos a ponerle mucha fuerza, mucha creatividad, a renovarnos y a hacer del 2021 un mejor año donde podamos enfocarnos y alcanzar nuestros objetivos. Sí. Gastón, hasta el año que viene. Y cuídense todos. Chao, hasta el año que viene. Literal.